Ciudad Capital, noticias, entrevistas, análisis de la capital de México. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de CDMX Radio, aquí en su programa de Ciudad Capital. Como cada semana tenemos varios temas para platicar con ustedes, varias entrevistas sobre diversos temas que se están dando en la agenda de la Ciudad de México y también algunos en la agenda nacional. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña mi compañero y amigo Alberto Cuenca. ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal amigos de Ciudad Capital? Pues comentarles que la agenda de la semana pasada, pues ya hay mucho movimiento en la Asamblea Legislativa con el tema de la legislación electoral, esta ley secundaria que por mandato de la Constitución de la Ciudad de México y de la Constitución Federal debe estar aprobada a más tardar el 2 de junio. Ya comenzaron a ver ahí pues muchas voces que están opinando al respecto. Sobre ese tema les platicaremos el día de hoy. Tuvimos ahí oportunidad de hablar con el presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, también con la representante de una organización que ha estado muy activa en este tema de la ley secundaria y de lo que fue la Constitución de la Ciudad de México, Mónica Tapia, integrante de la organización Tu Constituyente. Pues también comentarles que en el tema de la propia Constitución y cómo va este litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ahí el consejero jurídico del gobierno capitalino, Manuel Granados, acudió a la Suprema Corte de Justicia a presentar la respuesta a las 3 controversias constitucionales que en su momento promovieron el Senado de la República, la Presidencia y el Tribunal Superior de Justicia. También con él hablamos al respecto. Así es, pues vamos a entrar con la parte de la Constitución, este litigio que había estado un poco detenido por los plazos, por los tiempos de responder las acciones de inconstitucionalidad y las controversias, pues ya llegó la hora de responder a los alegatos, presentar los alegatos de las controversias constitucionales, tanto por parte del gobierno de la Ciudad de México como por parte de la Asamblea Legislativa. Ya están las respuestas y además de que están estas respuestas, pues ya podemos decir que ahora sí el tiempo está en manos de la Corte para presentar ya una ruta de trabajo, si va a haber audiencias públicas, si no las va a haber, y también pues definir cuáles van a ser las respuestas que se van a dar en cada caso. Recordemos que está pendiente, y esto sí es muy importante, es el emplazamiento que hubo por parte de los constituyentes por que no fueron emplazados para defender la Constitución. Eso digamos que sería como lo que viene para que se resuelva, que es algo sustantivo, si se les va a dar participación o se les va a rechazar, lo cual modificaría también ahí un poco el litigio. Así es, de esto habló Manuel Granados al salir en la entrega de este informe a la respuesta de las 3 controversias constitucionales. Platicamos con él a su salida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre este asunto de lo que tú comentas, la posibilidad de audiencias públicas y de la forma en la que ellos están respondiendo, habla en el siguiente espacio de entrevista. La respuesta a las demandas, a las controversias constitucionales presentadas en primer término por el Poder Judicial de la Ciudad de México, en esencia basan este esquema de la controversia constitucional en aspectos justo de la integración de un Consejo Judicial Ciudadano que tenga facultades y atribuciones para poder proponer una terna para los consejeros del Poder de la Judicatura Local, y que también la temporalidad del presidente del Tribunal Superior sea de 1 año en el cargo, que no pueda presidir a la vez el Consejo de la Judicatura. Nosotros hemos dicho ahora con esta respuesta de demanda que en el caso específico hay muchas entidades en donde la temporalidad del presidente del tribunal varía, es de 3 años, de 2 años, incluso el propio presidente de la Corte dura en su cargo 4 años, es decir, la Constitución Federal no prohíbe una temporalidad para el ejercicio del cargo del presidente del Tribunal Superior de Justicia. Y en ese sentido, pues hemos ya también argumentado que el aspecto específico de no invasión de competencias
en tanto que el Poder Judicial Ciudadano o este Consejo Ciudadano pueda proponer una terna a la Asamblea Legislativa y que esta terna pues sea aprobada quien determine la propia Asamblea para ocupar el cargo de consejero de la Judicatura local. Pues esas fueron las palabras de Manuel Granados sobre lo que se refiere a las audiencias públicas, que como ya habíamos advertido en este espacio va a ser uno de los primeros jaloneos con los ministros de la Corte. Así es, y como también comentabas, pues la Corte tiene que responder o resolver el ministro Pérez Dayán, él es el responsable de este tema, sobre si la Asamblea Constituyente va a ser considerada o no como la autoridad responsable de defender la Constitución de la Ciudad de México. Ahorita todo este tema está en stand-by, los diputados constituyentes están en espera pues de que ahí se resuelva, y también de que haya o no audiencias públicas, de que los delegados designados por el gobierno de la ciudad pues sean recibidos por el ministro ponente de las acciones de inconstitucionalidad, Javier Lainez, porque recordemos que el gobierno de la ciudad, cuando presenta su respuesta a las 4 acciones de inconstitucionalidad que se promovieron antes que las controversias, porque recordemos, son 4 acciones de inconstitucionalidad y 3 controversias. En aquel momento el gobierno de la ciudad designó 60 delegados o representantes legales, y todos estos delegados están en espera de que los ministros de la Corte, y en particular el ministro Javier Lainez, pues los reciba y puedan ellos exponer frente a él los argumentos de por qué defienden la Constitución y todo lo que es la Carta de Derechos, en fin, todo lo que está impugnado. Entre estos delegados, que me vienen rápido a la mente por la carga que tienen estos personajes y la representación en su misma, el liderazgo que tienen, pues está Cuauhtémoc Cárdenas, está Ifigenia Martínez, está Juan Ramón de la Fuente, están exconstituyentes como Lolquín Castañeda, en fin, son un número muy importante de personalidades que son los delegados del gobierno de la ciudad, y a propósito de ellos, en estas controversias constitucionales, habla también Manuel Granados, quien a propósito de lo que él comenta, lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa, es que mientras en la Corte se define o no la legalidad de todo el tema constitucional que viene en la Constitución de la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa no está deteniendo sus trabajos para crear la legislación secundaria en materia electoral. Y de eso habla Manuel Granados en el siguiente. Quiero decirles que los mismos delegados y delegadas que fueron acreditados en las acciones de inconstitucionalidad están acreditados en estas controversias constitucionales para efecto de que en su momento las ministras y ministros conozcan también la argumentación de quienes han participado en la construcción y en defensa justamente de estos análisis constitucionales que hicimos hincapié en nuestra inquietud de que el proceso electoral debería continuar con las reformas a las leyes secundarias. Él dijo que había ya antecedentes en donde en otros supuestos la propia Corte ha determinado ampliar los plazos. Sin embargo, nosotros hemos reiterado a la Asamblea Legislativa la posibilidad de que continúen con el proceso de reformas electorales. Incluso el propio Instituto Nacional Electoral ya ha hecho un análisis de modificación distrital, en tanto que basados en la Constitución se modifica de 40 a 33 distritos electorales locales y por la vía plurinominal pasarían de 26 a 33. Ese ejercicio ya el INE ha avanzado en ello y por tanto las instituciones que están a cargo de llevar o adecuar estos procesos, he reiterado que continúen en ese tema hasta en tanto que no hay una resolución definitiva de la Corte, y si la hubiera tendremos que atender los alcances de la misma y siempre y cuando la propia Corte dé una ampliación en los plazos para no caer ahora en una inconstitucionalidad de la reforma electoral. Política. Ciudad Capital. ¿Qué tal, amigos? Estamos ya en política. Esta semana que transcurrió fue muy activa por diversas actividades. La principal es que la Asamblea Legislativa citó ya a un periodo extraordinario muy extraño, porque pues por lo general a los periodos extraordinarios se cita cuando ya se tienen dictámenes, prácticamente nada más llegan los legisladores al pleno para discutir la ley en el pleno, aprobarla o desecharla. Pero en este caso, en esta Asamblea Legislativa donde siempre se permite todo, pues esta vez nada más citaron para elegir a la mesa directiva, designar ahí a Mauricio Toledo como presidente, y que es quien ha traído el tema de lo electoral, de estos grupos también raros que se crearon, porque pues existen omisiones
en la Asamblea Legislativa existe una comisión de asuntos electorales, pero generaron estas mesas de trabajo o grupos que condujeron diversos temas de las leyes orgánicas que se tienen que discutir en la Asamblea con base en la Constitución. Y bueno, pues Mauricio Toledo fue el encargado del tema electoral, y este periodo extraordinario está convocado para eso, para que haya una reforma electoral antes del 2 de junio, pero parece que citaron un mes antes para irse con calma. Bueno, que déjame decirte que como es un supuesto de que se convocó a este periodo extraordinario para aprobar el tema electoral, porque tienen plazo perentorio al 2 de junio. Tienen que sacar la legislación electoral al 2 de junio. Pero bien, nadie tiene claro a qué citaron a los diputados a periodo extraordinario, porque en el orden del día de la sesión inaugural no venía nada más que la designación de Mauricio Toledo como el presidente de la mesa directiva. Y no se tiene claridad de si en este periodo extraordinario van a aprobar cambios de suelo, el Programa General de Desarrollo Urbano, si van a aprobar todo el paquete que incluye el sistema anticorrupción de la Ciudad de México. Lo único que se tiene, por supuesto, y lo de sustentabilidad y la ley de sustentabilidad hídrica, que también quedó como un pendiente de del periodo ordinario, pero lo único que se tiene como cierta claridad es el tema electoral, porque hay plazo. Lo demás no, lo demás, si no les da tiempo, si lo pretenden aprobar en otro periodo extraordinario o hasta el periodo que inicia en septiembre, nadie sabe nada al respecto. Y pues bueno, en ese contexto es que los diputados empiezan ya a manejar fechas de aprobación en comisiones y en el pleno de la legislación electoral. Tuvimos oportunidad de platicar con José Manuel Delgadillo, él es el presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales de la LDF. Nos decía que el 16 de mayo se prevé que en comisiones se apruebe el dictamen y que a más tardar el 23 de mayo en el pleno se esté discutiendo este dictamen. En lo que esto transcurre, Delgadillo decía que estaría recibiendo propuestas de ciudadanos, y en una de estas también se dieron oportunidad para recibir a los consejeros del Instituto Electoral del DF, quienes traen pues una propuesta de contenido. Ellos no tienen capacidad de iniciativa, los consejeros del IEDF no pueden presentar iniciativas, solo llegaron a la Asamblea Legislativa con un documento a manera de propuestas, de decirles a los diputados cuál puede ser el escenario, el mejor escenario de una normatividad ideal. Y en ese sentido, por ejemplo, un asunto que preocupa a los consejeros del Instituto Electoral y que lo comentaba Mario Velázquez, presidente del IEDF, tiene que ver con la paridad de género. En la Constitución de la ciudad se establece que en los cargos de elección popular debe haber paridad de género, 50% para mujeres y 50% para hombres. Es el caso de lo que será el futuro Congreso de la Ciudad de México, donde de 66 diputados que lo integrarán, 33 tienen que ser mujeres, 33 tienen que ser hombres. ¿Cómo lograrlo? Para que en las listas de candidatos, los candidatos ganadores, pues sean la mitad hombres y la mitad mujeres. Decía él, bueno, si los distritos, 33 distritos que se pondrán a disputa y que serán sometidos a votación directa de los ciudadanos, 25 son ganados por hombres y el resto son ganados por mujeres. Al momento de designar a los diputados que llegarán por la vía plurinominal, que son otros 33, 25 tendrán que ser mujeres y el resto hombres. Es decir, la fórmula contraria a como lleguen por la vía uninominal o el voto directo de los ciudadanos. Y al respecto nos habla Mario Velázquez de estos retos para lograr que se aterrice lo que viene en la Constitución de consagrar la paridad de género. Escuchemos al presidente del Instituto Electoral. Se establece el lineamiento a través del cual se deberán integrar tanto las listas de representación proporcional como las listas de candidatos por mayoría relativa. En principio, todos los partidos políticos tienen que atender el principio de paridad en la programación de las candidaturas, tanto de manera horizontal como de manera
manera vertical. Y a partir de esto se irá a la elección, y una vez determinado en los cargos de mayoría relativa al diputado del Congreso local, se atenderá desde luego al mismo, y la asignación que corresponda en la lista de representación proporcional buscará particularmente que haya la paridad que ordena la propia Constitución. De tal suerte que, como ya lo señalaba el presidente de la Comisión de Gobierno, el Congreso local de la Ciudad de México tiene como principio constitucional una integración paritaria, es decir, 33 varones y 33 mujeres, resultado tanto de los resultados mismos de mayoría relativa y la asignación de las listas de representación proporcional. Nosotros, a través de las propuestas, lo que estamos aportando a la Asamblea es cuáles serían, de alguna forma, los elementos que deben considerar para que en la regulación de la ley electoral se establezca el mecanismo a través del cual deberán hacerse las asignaciones de representación proporcional para alcanzar esta paridad en la integración del Consejo. Posibilidades de que en la elección por parte del principio de mayoría relativa pueda alcanzar mayor número de candidaturas ganadoras los varones, y como consecuencia la asignación de mujeres sería la que correspondería a través de la lista de representación proporcional. Eso me parece que lo tienen que tener muy en cuenta en la formulación de sus listas, a efecto de tener presente este principio paritario que hoy día la Constitución establece. Esas fueron las palabras de Mario Velázquez con esta propuesta que llevan a la Asamblea Legislativa de la mano del PRD. Parece que van a tener buena ruta ahí en la Asamblea Legislativa, porque van bien respaldados por el PRD, que también presentó su propia iniciativa en materia electoral, a ver cómo se ajustan estas propuestas que hacen ellos. Ellos por lo general a veces optan por dejar en manos de las autoridades, ¿no?, la definición. Parece que es una propuesta sensata la que hace el Instituto Electoral del Distrito Federal, y veremos qué curso toma. Por ahora también no solo fue ese el único tema que llegaron ellos a proponer. Hay un tema que ha sido quizá el más polémico, el más complejo en el tema de las alcaldías, es cómo definir la elección del alcalde y de los concejales. ¿Por qué? Pues recordarle al auditorio que por primera vez en la Ciudad de México dejaremos de tener delegados, poderes unipersonales, donde el delegado hace y deshace. A partir de 2018 va a haber alcaldías. Estas alcaldías van a tener un consejo conformado por 10 o hasta 12 concejales, en los cuales van a fungir como contrapeso. Se prevé que la mayoría, es decir, 6 de estos concejales sean afines al alcalde o al partido que los represente, y los otros funjan como oposición. De alguna manera, bueno, ya se crea un contrapeso para la toma de decisiones en las alcaldías, y eso es lo que sigue estando a debate, y la autoridad electoral también pone de su parte como para aclarar un poco las dudas. Lo que hizo la autoridad electoral en este tema es que presentó 2 escenarios, y esto lo comentaba también Mario Velázquez en la entrevista. Uno es una planilla única, en donde tú como ciudadano, al momento de ir a votar, te presentan una boleta electoral con una fórmula de alcalde y 6 candidatos a concejales, los 6 candidatos uninominales o de elección directa. Entonces tú votas por el partido que viene con la planilla de alcalde y 6 concejales. Eso garantizaría el carro completo. El partido que gane el alcalde se lleva ipso facto los 6 concejales que la dan la mayoría, 6 de 10. La otra propuesta, porque también viene incluida en el documento que le entregó el IEDF a la Asamblea Legislativa, es una fórmula en donde no se garantiza el carro completo. Tú votas en una boleta electoral al momento de sufragar por el candidato a alcalde, y al mismo tiempo solo por uno de los concejales, por el concejal que va a ser el que represente a tu circunscripción. En la Asamblea Constituyente, los constituyentes aprobaron que cada una de las demarcaciones territoriales se dividirá en 6, y en cada una de esas circunscripciones el ciudadano asentado en esa circunscripción elegirá a su representante a concejal.
esta segunda propuesta que hace el Instituto Electoral es que tú votes por el alcalde más tu concejal, no por los otros 6 concejales, solo por el que te va a representar a ti. Eso evitaría la fórmula del carro completo y que hubiera más pluralidad y mayor representación política dentro de estos órganos de gobierno que serán los consejos delegacionales, que como tú bien ya explicabas, serán de 10 representantes, de ellos 6 designados por el voto directo de los ciudadanos y los otros 4 que llegarán por la vía plurinominal. Entonces, de esto es lo que habla Mario Velázquez, pero también nos hace ver que una forma de elección con planilla abierta, que no asegura el cargo completo, sí representa para el Instituto Electoral un mayor esfuerzo de logística y de presupuesto, porque cuando el ciudadano vaya a votar, no va a votar pues por solo 3 cargos, sino va a votar por muchísimos más cargos de elección. Entonces, de esto es lo que nos habla en el siguiente segmento Mario Velázquez. Desde diversos puntos de vista hay 2 posibles interpretaciones. Una primera en la que se señala que los concejales, al ser identificados por una circunscripción, deben de ser electos directamente en la propia circunscripción. Esto sin duda parecería importante en el tema de la representatividad, dado que ese concejal que de alguna manera tiene que llevar a cabo una campaña y una elección directa, pues tendría su origen en la decisión de quienes conforman esa circunscripción territorial. Por otro lado, está la determinación o la vertiente de interpretación que señala que quien gane la alcaldía en términos relativos, es decir, de la votación total de la demarcación territorial, le deben ser asignados los 6 concejales para integrar una mayoría en su consejo. De tal suerte que las 2 vertientes tienen efectos en la organización del proceso electoral. Nosotros hacemos un análisis técnico para efecto de lo que significaría en términos de la logística electoral el llevar a cabo 96 elecciones en la Ciudad de México, que sería una de las consecuencias directas de esta interpretación, que llevaría a que en cada demarcación territorial tendríamos la elección de 6 concejales y desde luego la del alcalde o alcaldesa que se determine. En la otra vertiente nos quedaríamos solamente en una elección del alcalde o alcaldesa y la obtención de la mayoría en el caso concreto le asignaría de manera directa los 6 concejales. Las 2 vertientes están desarrolladas en la propuesta para efecto de que aquí en esta Asamblea Legislativa, a partir de la discusión que se dé, se tome la determinación que corresponda y nosotros lo único que visibilizamos son los efectos de una o de otra interpretación, lo que significa presupuestalmente y desde luego en la logística electoral el organizar 3 elecciones o en el caso concreto 96 como lo he señalado. ¿Cuánto costaría? Bueno, ahí en este caso específico tendríamos que generar un costeo, ya pues se tenga la determinación, porque en cada demarcación territorial, reitero, tendríamos no 3 elecciones, sino 9 elecciones específicamente, 6 de concejales, una de jefe de gobierno, una de diputado y una, desde luego, de diputado de asamblea y una de alcalde. Serían 9 elecciones por cada una de las demarcaciones territoriales, lo que significaría así un despliegue logístico mayor y desde luego una erogación importante en la ciudad. Muy compleja la forma en la que propone el Instituto Electoral estos escenarios de votación de los alcaldes en 2018 y también quizá puede ser hasta muy tramposo en algunos aspectos porque ahí la clave va a ser el concejal que aglutine mayor número de votos, ¿no? Esa será la clave para que le apuesten o le pongan mayor énfasis para que sea él el que le dé el triunfo, ¿no? A su grupo. Ahí el Instituto Electoral tiene una tarea bastante grande porque la división de cada demarcación por circunscripciones la tendrá que ser muy equitativa, muy equilibrada por número de habitantes o de pobladores que tengan derecho a votar. Es decir, que no haya una circunscripción que tenga 100,000 electores y una que tenga 50,000, que todas las circunscripciones pesen lo mismo y tengan el mismo valor electoral, para que ahí pues no haya chanchullo de que un partido pues eche todo sobre una circunscripción sabiendo que si gana esa circunscripción gana la alcaldía, no tendría sentido. Exacto. Entonces ir a votar o ser parte de una circunscripción pues pequeña, ¿no? Que no tenga
que no tenga un gran Sí, número de porque votos. anulan tu voto. Así es, en los hechos anularían tu voto, ¿no? Si tu circunscripción tiene menor número de otra circunscripción, se va a quedar tu voto en el aire. Así es, entonces el Instituto Electoral tiene un gran reto encima en una elección que puede ser muy complicada, que requiere una ingeniería electoral bastante precisa y que bueno, que ya empieza a generar pues muchas dudas entre ciertos grupos, organizaciones que están muy al pendiente del tema. Platicamos al respecto con Mónica Tapia, ella es integrante de la agrupación Tu Constituyente, que decía que pues esta primera fórmula de planilla cerrada, en donde votes por el alcalde y los 6 concejales, lo único que va a propiciar es que los partidos políticos y pues de alguna manera los líderes de esas regiones, lo único que hagan es fortalecer su poder y su botín político dentro de las alcaldías. Vayamos con Mónica Tapia, pues, que nos hace esta reflexión de lo que ella considera que no debería ser una votación a planilla cerrada de alcaldes y concejales, y pues también comentándonos sus propuestas que tienen en materia político-electoral, y haciendo una crítica a la LDF de que hasta el momento, y eso es muy cierto, no ha habido una discusión abierta, no ha habido un parlamento abierto en la LDF en donde los ciudadanos puedan estar siguiendo la discusión en la construcción de lo que será una ley tan importante como la electoral de la Ciudad de México. Veamos cómo. Del botín de sus territorios, llegan hasta dejar a su sucesor, entonces obviamente quieren que el consejo sea decorativo y levantar dedos. Pero yo creo que hay muchos asambleístas que están a favor de esta gobernanza de la ciudad, de la pluralidad, de la diversidad. Así es la Ciudad de México, ha sido motor de innovación política y no debería de dejar de ser en este caso. Las circunscripciones son obligatorias, o sea, están en la Constitución. El IEDF ya dijo que las va a hacer. Están en 2 meses, las pueden tener hechas. No es algo que se esté llevando a cabo irrealizable, o sea, no es algo irrealizable. Yo creo que es algo muy fácil relativamente de hacer, y confiamos en que ese es un ejercicio técnico que se le quede al instituto. Pues más bien lo que queremos es que la ley quede como el voto directo de los ciudadanos en las circunscripciones para consejas cerradas, porque las planillas son, sí, efectivamente como las fórmulas se registran, pero lo que necesitamos pensar más bien es cómo el voto es directo desde las circunscripciones. Aquí, como decía, a diferencia de la Constitución Constituyente, no presentamos iniciativa, entonces pues, el primer paso es ver que estas observaciones tal vez se conviertan en una iniciativa que sí se tome en cuenta con equidad por los otros diputados, ¿no? Y que no solo los diputados sean los únicos que presenten iniciativas, sino nosotros también. En segundo lugar, yo creo que dar a conocer, abrir al debate público, porque aquí se está decidiendo el futuro de la Ciudad de México, en la pluralidad de la Ciudad de México. Volvemos pues, con estos esquemas de gobierno hegemónico y corrupción y no tener contrapesos, o tenemos esquemas que los ciudadanos podamos elegir y reelegir a los concejales que hagan un buen trabajo. Incluso pensamos que quienes gobiernan bien les sirve tener buenos contrapesos para que se mantengan las cuentas claras, las decisiones consensadas, los procesos ahí abiertos, ¿no? Una crítica que compartimos, la de Mónica Tapia, está lamentable que en la Asamblea Legislativa no se den este espacio de discusión tan amplio en el que puedan participar las organizaciones de la sociedad civil, y que todo sea tan atropellado, ¿no? Y en el momento en el que seguramente por ahí del 31 de mayo por ahí circulen el dictamen y ese mismo día se vote de volada y se acabó. Lo pueden hacer. Estén en tiempo y forma al 1 o 2 de junio. Yo la verdad, con el conocimiento de causa que tengo de cómo legislan en la Asamblea, creo yo que estamos, es una estrategia el haber hecho el periodo extraordinario y declararlo en sesión permanente para llegar a los últimos días nada más a votar y se acabó, sin tanta discusión, sin conocer los temas, sino llegar y planchar, vámonos.
Y es que como es tan técnico, pues ahí sí aplica el dicho del diablo está en los detalles, y seguro van a meter demasiados detalles a este diablito, ¿no? Sí, seguramente el dictamen se va a conocer hasta prácticamente ya cuando se haya publicado, porque así ha pasado muchas veces en esta legislatura y en otras, donde la Asamblea Legislativa ya tiene como una práctica el legislar sin conocer como tal el dictamen, ¿no? Se genera un dictamen que cambia y horas antes de su votación se circula uno que es el formal y se vuelve a modificar y no se vuelve a saber hasta que se publica. Entonces, como dices, sí va a ser, esperemos que en las comisiones sí haya una discusión más amplia, más abierta y se conozcan a detalle las posiciones de cada partido, porque sabemos que también empieza a haber ya divisiones de criterios. Sobre todo esto que comentábamos de las alcaldías va a ser un tema que va a generar ciertos conflictos ya en visiones de cada partido al momento de definir ya la legislación. Entonces vamos a estar muy pendientes de cómo se da esta discusión en la Asamblea Legislativa. Ojalá la Asamblea opte por ser y convertirse en un parlamento abierto. Están todavía muy a tiempo para realizarlo y que den una muy buena discusión de lo que sería la nueva normativa electoral de 2018. Pero bueno. Agenda. Ciudad Capital. Para esta semana, que comenzó con varias actividades, pues seguirá mucha agenda en la Asamblea Legislativa, que esperemos que ahora sí ya los legisladores se pongan a trabajar y saquen estos dictámenes que estaban ahí como que en espera para que pues funcione este periodo, ¿cómo le podemos llamar? Este periodo extraordinario, pero extraordinario no por ellos, sino extraordinario en el sentido de que no hay dictámenes y no hay nada que legislar. Pues esperemos, parece ser que esta semana ya habrá algunos resultados. Para este martes va a haber sesión de este periodo extraordinario. Los legisladores están citados a las 9 de la mañana. No sabemos qué van a legislar, pues porque no hay materia, se han reunido comisiones. Para este mismo martes se espera que en el transcurso del día pues haya reunión de las comisiones de transparencia y de vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México para analizar todo el paquete que tiene que ver con la normatividad en materia de sistema anticorrupción de la capital del país. En ese sentido, los legisladores a más tardar el 18 de julio tienen que tener todas las 11 leyes que formarán parte del sistema anticorrupción de la ciudad, acorde con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. También se espera que en materia electoral pues sigan las discusiones en la Comisión de Asuntos Político-Electorales para ir avanzando en la construcción de un dictamen que por lo menos hasta el momento en materia de predictamen tiene más de 3,000 hojas. Entonces es una tarea bastante titánica que les espera a los diputados constituyentes. Esperemos que ya le entren y que se dé esta discusión de manera pública, como lo han pedido también varias organizaciones de la sociedad civil. Ahora vámonos con Aura García, quien tiene la agenda del jefe de gobierno y algunos detalles de la ciudad. Hola Luis, hola Alberto, hola amigos de Ciudad Capital. Les comento que para esta semana del 9 al 11 de mayo, las actividades del jefe de gobierno de la Ciudad de México son diversas y habrá mucha variedad. Para este martes 9 está previsto que acuda a la inauguración del Centro de Salud en el Arenal Cuarta Sección en la delegación Venustiano Carranza, y ese mismo día a las 2:30 está programado que se realice el Médico en tu Chamba, donde participa el secretario de Salud capitalino Armando Wed y acudirán al Mercado Público San Juan de Aragón de la primera sección. Asimismo, este miércoles 10 de mayo se celebra el Día de las Madres y se realizará un festival para la mamá donde participará la Secretaría de Desarrollo Social a cargo de José Ramón Amieva. Para el jueves 11 de mayo está previsto que se lleve a cabo la primera sesión ordinaria 2017 de la Asamblea General del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, donde, además del mandatario capitalino, participará el secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivsky. Finalmente, para el viernes 12 de mayo, está previsto que se lleve a cabo la firma de un convenio de colaboración entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno del Estado de Veracruz, para llevar hasta ese estado el Médico en tu Casa. También estará presente la Secretaría de Salud.
Y finalmente, el sábado a las 9 horas se inaugurará la estación de Vox Garibaldi del sistema de transporte colectivo Metro, donde también estará presente el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Eso es lo que esperamos para esta semana. Un saludo, Alberto, Luis, y un saludo también al auditorio. Así llegamos al final de una emisión más de Ciudad Capital. Gracias a todos los amigos que nos escucharon en CDMX Radio y también a quienes nos están viendo a través de su Facebook. Le mandamos un saludo a todos aquellos que nos siguen y que nos dan sus comentarios. Muchas gracias. Se despide Luis Velázquez. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego, Luis. Hasta luego, amigos. Solo recordarles que pueden seguirnos en nuestro portal de internet, es capital-cdmx.org, y también en nuestras redes sociales. En Twitter es capitalmx-. En nuestras redes sociales podrán darle seguimiento a la información que aquí comentamos y tendrán información amplia de las notas y de la información que aquí tuvimos. Hasta luego. Ciudad Capital, noticias, entrevistas, análisis de la capital de México. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, @capitalmx-, Facebook, Capital CDMX, YouTube, Capital CDMX. Lee la mejor información en nuestro diario digital, capital-cdmx.org. Ciudad Capital.